Hola, hola, hola a todos mis queridos y queridas amantes de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo. Copyright alegró a tenerlos de vuelta en nuestro canal, su rinconcito favorito para enterarse de todos los chismorreos, noticias y exclusivas de sus estrellas turcas preferidas. Espero que es tu Copyright N teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva dosis de drama y emociones. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que su copyright que les emociona y les hace vibrar el corazón superíndice 3N. Vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Esos nombres que juntos incendian las redes sociales y nos hacen suspirar con cada foto, cada interacción superíndice 3N, cada rumor, y hoy tenemos un rumor jugosísimo que analizar. En las últimas semanas, Hande Eru Parrafoel ha estado en boca de todos, no solo por sus proyectos profesionales, que van viento en popa, sino también Copyright N por unas declaraciones que han dado mucho que hablar. Unas declaraciones que aparentemente revelan la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, y no es exactamente lo que todos esperábamos. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar estas palabras, a analizarlas con lupa y a intentar descifrar qué copyright quiso decir Hande realmente. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordarles que este canal se mantiene vivo gracias a su apoyo. Si son nuevos por AQU, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestra gran familia. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estamos trayendo las últimas noticias, los análisis profundos y los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse y formen parte de esta comunidad apasionada. Ahora vamos con el tema que nos concierne. Recientemente Hande Eru Parrafoel ofreció superíndice 3 una entrevista, bien, fue vista en un evento y los periodistas, como buitres, se le acercaron para sacarle información superíndice 3N. Y en medio de preguntas sobre su carrera, sus nuevos proyectos y su vida personal, soltó superíndice 3 una frase que dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. Alguien le preguntó superíndice 3 sobre el apoyo que recibe de sus amigos y familiares, y ella respondió superíndice 3, Kerem ha sido un gran apoyo siempre. Kerem ha sido un gran apoyo siempre. Tan simple, tan directo, tan ambiguo. Porque seamos honestos, esa frase puede significar mil cosas diferentes. ¿Es tú hablando de un apoyo profesional? ¿De un apoyo emocional? ¿De un apoyo como amigo? ¿O hay algo algo que se esconde entre luneas y que no termina de salir a la luz? Claro, inmediatamente después copyright ese de escuchar esta declaración superíndice 3N, las redes sociales explotaron. Los fans SAQ copyright rimos de la pareja, los que más menos han con verlos juntos para siempre, los que todavía aguardan la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, interpretaron estas palabras como una más menos alinecuboca de que entre Hande y Kerem todavía hay algo, que la llama del amor no se ha extinguido por completo. Pero también copyright N hay otra interpretación superíndice 3N, una versión superíndice 3N realista, sensata, que nos dice que Hande simplemente estaba siendo amable y agradecida con un ex compau más menos cero de trabajo, con alguien con quien compartió superíndice 3 una etapa muy importante de su vida y de su carrera. Alguien que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, sigue siendo una persona importante en su vida. Y es que seamos sinceros, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem siempre ha sido un tema complicado, un enigma que nadie ha logrado descifrar por completo. Desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al Capm, Love is in the air, la química entre ellos fue evidente. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, y la pareja protagu superíndice 3 Nika se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno mundial. Pero lo que pasaba fuera de la pantalla era aún de ese interesante. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por sus miradas superíndice 3 cómplices, sus gestos cariu más menos osos y sus fotos juntos en redes sociales. Durante mucho tiempo, negaron cualquier relación superíndice 3N SAU de la amistad y el profesionalismo, pero finalmente, la presión superíndice 3N fue tanta que decidieron hacer público su romance. Y fue un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans. Verlos juntos, enamorados, felices, era como ver a sus personajes de ficción superíndice 3N cobrar vida. Viajaban juntos,
Se dedicaban mensajes cariu más menos osos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, eran la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decua que la convivencia era difícil, que sus agendas estaban muy ocupadas y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. Y finalmente la noticia que nadie quiero escuchar, Ande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La ruptura fue un duro golpe para sus fans. Muchos se negaron a creerlo pensando que era solo un rumor falso. Pero lamentablemente la noticia fue confirmada por ambos. CDQ. A que ha sido una decisión superíndice 3N mutua, que se separaban en buenos tu copyright minos y que seguirían siendo amigos. Pero, ¿es posible ser amigos después copyright ese de haber compartido una relación superíndice 3N amorosa tan intensa? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, como siempre, depende de cada persona y de cada situación superíndice 3N. En el caso de Ande y Kerem, parece que han logrado mantener una relación superíndice 3N cordial, aunque distante. Se les ha visto juntos en contadas ocasiones, generalmente en eventos relacionados con el mundo del espectáculo. Se saludan amablemente e intercambian algunas palabras y se despiden. Nada mugre ese. No hay muestras de cariu más menos o, no hay miradas CU superíndice 3 cómplices, no hay nada que haga pensar que todavía existe una chispa entre ellos. Y eso es lo que hace que las declaraciones de Ande sean tan confusas. Porque si realmente solo son amigos, ¿por qué copyright enfatizar que Kerem ha sido un gran apoyo siempre? ¿No podrá haber dicho simplemente que es un buen amigo y que la apoya en su carrera? Quizá ese Ande quiso ser amable y generosa con su expareja, reconociendo su importancia en su vida. Quizá ese quiso dejar claro que a pesar de la ruptura, no hay rencores ni resentimientos entre ellos. O quizá ese simplemente quiso alimentar un poco la ilusión superíndice 3N de sus fans, sabiendo que cualquier cosa que diga sobre Kerem va a generar un gran revuelo. Porque, seamos honestos, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue generando mucho interu copyright ese. Sus fans no se rinden y siguen esperando una reconciliación superíndice 3N. Cada vez que se les ve juntos, o que alguno de los dos menciona al otro, las redes sociales se inundan de mensajes de esperanza y de peticiones para que vuelvan a estar juntos. Y es que la química entre ellos era innegable. Su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 la realidad y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos social. Muchos fans se identificaron con su historia de amor y su más menos han con verlos juntos para siempre. Pero la realidad es que por ahora, Ande y Kerem siguen caminos separados. Ande estuvo felizmente en pareja con Hakan Sabank, un empresario turco con el que se le ve muy enamorada. Han viajado juntos por todo el mundo, se han mostrado muy cariu más menos osos en redes sociales y parecen estar muy compenetrados. Kerem, por su parte, se ha mantenido muy discreto en cuanto a su vida personal. Se le ha relacionado con algunas actrices y modelos, pero nunca ha confirmado ninguna relación superíndice 3N. Parece estar enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Qué copyright significan realmente las palabras de Ande? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ella sabe lo que realmente quiso decir. Pero lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue siendo un tema que genera mucho interu copyright ese y mucha especulación superíndice 3N. Y mientras tanto sus fans seguirán en eso más menos ando con una reconciliación superíndice 3N, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada, en busca de una seu más menos al que les du copyright esperanza. Porque al final el amor es asu, un misterio que nunca terminamos de comprender por completo. Un sentimiento que nos hace so más menos que nos hace creer en lo imposible y que nos mantiene enganchados a las historias de amor de nuestros ídolos. Ahora bien, mude se hallo de la interpretación superíndice 3N romántica, creo que es importante destacar la importancia del apoyo entre colegas en la industria del entretenimiento. Es un mundo competitivo y desafiante donde el con diéresis copyright sito y el fracaso pueden estar separados por una línea muy fina. Tener a alguien que te entienda, que te apoye y que te anime a seguir adelante puede marcar la diferencia.
Y en ese sentido, es posible que Ande simplemente estuviera reconociendo el valor del apoyo que Kerem le brindó superíndice 3 durante su tiempo juntos, tanto en el plano personal como en el profesional. Puede que hayan compartido momentos difíciles, que se hayan enfrentado a retos juntos y que se hayan apoyado mutuamente para superarlos. Y eso es algo que no se olvida fácilmente. Aunque la relación superíndice 3N amorosa haya terminado, el respeto y el agradecimiento pueden permanecer. Y es posible que Ande quisiera dejar claro que a pesar de todo, valora la amistad y el apoyo que Kerem le brindó superíndice 3. Además de ese, creo que es importante recordar que Ande y Kerem son dos personas muy profesionales. Han trabajado juntos en muchos proyectos y han demostrado ser capaces de separar su vida personal de su vida laboral. Es posible que hayan decidido mantener una relación superíndice 3N cordial por respeto a sus fans y por el bien de sus carreras. Y en ese sentido, es posible que Ande quisiera transmitir un mensaje de madurez y de profesionalismo, dejando claro que es posible mantener una relación superíndice 3N amistosa con un ex compau más menos cero de trabajo, incluso después copyright ese de haber tenido una relación superíndice 3N amorosa. En definitiva, las palabras de Ande son ambiguas y pueden interpretarse de muchas maneras diferentes. Depende de cada uno elegir la interpretación superíndice 3N que se le convenza. Pero lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue siendo un tema que genera mucho copyright ese y que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad y las relaciones humanas. En conclusión superíndice 3N, hemos analizado las comentadas declaraciones de Ande Eru Parrafoel, donde se refiere a Kerem Bürsin como un gran apoyo siempre. Exploramos las diversas interpretaciones que se le pueden dar a estas palabras, desde la esperanza de una reconciliación superíndice 3N romántica hasta el reconocimiento de una amistad y apoyo profesional duraderos. Recapitulemos rápidamente, analizamos el contexto de su relación superíndice 3N pasada, su estado actual y la importancia del apoyo entre colegas en la industria del entretenimiento. Concluimos que si bien el significado preciso de sus palabras permanece abierto a la interpretación superíndice 3N, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de gran copyright ese para sus fans. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y por el mundo del espectáculo en general. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de las declaraciones de Ande? ¿Creen que todavía hay una chispa entre ella y Kerem? ¿O piensan que simplemente es tú, siendo amable y agradecida? Me encantará leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que este canal se mantiene vivo gracias a su apoyo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención superíndice 3N. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera, que aún hay más tela que cortar. Antes de despedirnos por completo, vamos a sumergirnos aún más profundo en este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Porque seamos honestos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin no es solo un simple romance de telenovela, es un fenómeno cultural. Vamos a desgranar cada detalle, a explorar cada ángulo y a examinar cada posible escenario. ¿Estamos ante una simple amistad, un cariño residual o el preludio de una reconciliación épica? Agárrense que vamos a analizarlo todo. Asterisco asterisco el legado de Senkal Kapm, un amor que traspasó la pantalla asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este asunto, tenemos que retroceder al principio, al momento en que Hande y Kerem se cruzaron en el set de Senkal Kapm. La serie, que traducida significa Llamas a mi puerta, se convirtió en un éxito arrollador a nivel mundial, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La historia de Eda YLDZ Hande Erçel, una florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, Kerem Bürsin, un exitoso y frío arquitecto, cautivó a millones de espectadores.
Su química en la pantalla era innegable, la tensión palpable y el romance simplemente irresistible. Pero lo que hizo que esta serie fuera tan especial fue la sensación de que lo que veíamos en la pantalla no era solo actuación. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía tan real, tan auténtico, que era imposible no creer que Ande y Kerem estaban enamorados de verdad. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación. La noticia fue recibida con euforia por sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta, el ejemplo de que los sueños se hacen realidad. Su romance fue un torbellino de viajes, alfombras rojas, publicaciones en redes sociales y muestras de cariño públicas. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Su amor parecía indestructible, eterno. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad estalló. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la distancia, las agendas apretadas y las presiones mediáticas. Y finalmente la confirmación: Ande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un jarro de agua fría para sus fans, que se negaron a creerlo. Muchos pensaron que era solo una estrategia publicitaria, una forma de generar más interés en la serie. Pero lamentablemente la ruptura era real. Después de la tormenta, amistad o algo más, ***. Desde entonces, Ande y Kerem han seguido caminos separados. Ande encontró el amor en brazos de Hakan Sabank, un empresario turco con el que se le ve muy feliz. Kerem, por su parte, se ha mantenido más reservado en cuanto a su vida personal, aunque se le ha relacionado con varias mujeres. Pero a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Cada vez que se les ve juntos, o que alguno de los dos menciona al otro, las redes sociales se inundan de mensajes de esperanza y de peticiones para que vuelvan a estar juntos. Y es precisamente en este contexto donde las recientes declaraciones de Ande cobran especial relevancia. Cuando se le preguntó sobre el apoyo que recibe de sus amigos y familiares, ella respondió: Kerem ha sido un gran apoyo siempre. Una frase simple pero cargada de significado. ¿Qué quiso decir Ande realmente? ¿Estaba siendo sincera, amable o simplemente estaba alimentando la ilusión de sus fans? Vamos a analizar las posibles interpretaciones. La amistad duradera esta es la interpretación más realista y sensata. Ande y Kerem compartieron una etapa muy importante de sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, se apoyaron mutuamente en sus proyectos y superaron desafíos juntos. Es posible que a pesar de la ruptura, hayan logrado mantener una amistad sincera y duradera. En este caso, las palabras de Ande serían simplemente un reconocimiento a la importancia de Kerem en su vida, un agradecimiento por su apoyo incondicional. El cariño residual aunque su relación amorosa haya terminado, es posible que Ande y Kerem sigan sintiendo algo el uno por el otro. Quizás no sea amor romántico, pero sí un cariño, un afecto, un respeto. Después de todo, compartieron momentos muy íntimos y especiales, y es difícil olvidar a alguien con quien se ha estado tan cerca. En este caso, las palabras de Ande podrían ser una forma de expresar ese cariño residual, de reconocer que Kerem sigue siendo una persona importante en su vida. La reconciliación en el horizonte esta es la interpretación más optimista y la que más anhelan sus fans. ¿Será posible que Ande y Kerem se den una segunda oportunidad? ¿Será que el amor entre ellos sigue vivo, aunque oculto? En este caso, las palabras de Ande serían una señal, un indicio de que la puerta a la reconciliación está abierta. Quizás ambos se hayan dado cuenta de que se equivocaron al separarse, de que se necesitan el uno al otro. ¿Pero cuál es la interpretación correcta? La verdad es que solo Ande lo sabe. Nosotros como espectadores, solo podemos especular, analizar y soñar. El contexto actual, Ande y Hakan, Kerem en solitario ***. Para intentar descifrar el misterio, es importante tener en cuenta el contexto actual de ambos protagonistas. Ande está felizmente en pareja con Hakan Sabank, un empresario turco con el que se le ve muy enamorada. Han viajado juntos por todo el mundo, se han mostrado muy cariñosos en redes sociales y parecen estar muy compenetrados. Todo indica que Ande está muy enamorada de Hakan y que está disfrutando de su relación al máximo.
¿Sería capaz de arriesgarlo todo por una posible reconciliación con Kerem? Parece poco probable. Kerem, por su parte, se ha mantenido más discreto en cuanto a su vida personal. Se le ha relacionado con algunas actrices y modelos, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Parece estar enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales. Algunos dicen que Kerem todavía no ha superado su ruptura con Hande, que sigue enamorado de ella. Otros que simplemente está disfrutando de su soltería y que no tiene prisa por encontrar el amor. Lo cierto es que Kerem es un enigma. Nadie sabe lo que realmente siente o piensa. Y eso hace que las especulaciones sobre una posible reconciliación con Hande sean aún más intensas. *** El poder de las redes sociales, un eco de esperanza ***. Las redes sociales juegan un papel fundamental en esta historia. Cada vez que Hande o Kerem publican algo relacionado con el otro, sus fans se vuelven locos. Analizan cada palabra, cada gesto, cada imagen, en busca de una señal que les dé esperanza. Los hashtags #Andercel, #Kerembursin, #Anker y #Senalcam se convierten en trending topics mundiales en cuestión de minutos. Los comentarios, los likes y los compartidos se multiplican exponencialmente. Las redes sociales son un reflejo del fervor que despierta esta pareja. Son un eco de esperanza, una prueba de que el amor entre Hande y Kerem sigue vivo en el corazón de muchos. *** Más allá del romance, la importancia del apoyo profesional ***. Pero más allá de las especulaciones románticas, es importante destacar la importancia del apoyo entre colegas en la industria del entretenimiento. Es un mundo competitivo y desafiante donde el éxito y el fracaso pueden estar separados por una línea muy fina. Tener a alguien que te entienda, que te apoye y que te anime a seguir adelante puede marcar la diferencia. Y en ese sentido, es posible que Hande simplemente estuviera reconociendo el valor del apoyo que Kerem le brindó durante su tiempo juntos, tanto en el plano personal como en el profesional. Puede que hayan compartido momentos difíciles, que se hayan enfrentado a retos juntos y que se hayan apoyado mutuamente para superarlos. Y eso es algo que no se olvida fácilmente. Aunque la relación amorosa haya terminado, el respeto y el agradecimiento pueden permanecer. Y es posible que Hande quisiera dejar claro que a pesar de todo valora la amistad y el apoyo que Kerem le brindó. Además es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas muy profesionales. Han trabajado juntos en muchos proyectos y han demostrado ser capaces de separar su vida personal de su vida laboral. Es posible que hayan decidido mantener una relación cordial por respeto a sus fans y por el bien de sus carreras. Y en ese sentido, es posible que Hande quisiera transmitir un mensaje de madurez y de profesionalismo, dejando claro que es posible mantener una relación amistosa con un excompañero de trabajo, incluso después de haber tenido una relación amorosa. *** Conclusión. Un misterio sin resolver, por ahora ***. En definitiva, las palabras de Hande son ambiguas y pueden interpretarse de muchas maneras diferentes. Depende de cada uno elegir la interpretación que más le convenza. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema que genera mucho interés y que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad y las relaciones humanas. ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Se quedarán como amigos? ¿O seguirán caminos separados para siempre? El tiempo dirá. Mientras tanto, sus fans seguirán soñando, especulando y analizando cada detalle. Porque al final, el amor es así, un misterio que nunca terminamos de comprender por completo. Un sentimiento que nos hace soñar, que nos hace creer en lo imposible y que nos mantiene enganchados a las historias de amor de nuestros ídolos. Y hablando de sueños e imposibles, no podemos olvidarnos de las teorías más alocadas que circulan por Internet. Algunos fans aseguran que la ruptura fue una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés público, otros, que Hande y Kerem están preparando un proyecto secreto juntos y que estas declaraciones son una pista. La imaginación de la gente no tiene límites. Pero volviendo a la realidad, lo más probable es que Hande simplemente haya querido ser amable y reconocer el apoyo que recibió de Kerem en el pasado. Aunque quién sabe, quizás haya algo más detrás de esas palabras. Lo que sí es seguro es que esta historia continuará dando que hablar. Y nosotros desde este canal estaremos aquí para contársela. Así que no se despeguen. Y ahora sí, llegamos al final de este extenso análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.
No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima, queridos amantes de las telenovelas turcas. Y que el amor los acompañe. Ciao, ciao.